Ixcatiopan, ombligo y tumba de Cuauhtémoc, por Miguel Ángel Mendoza Cuauhcoat. Capítulo 1. Ya desde fines de 1978 habíamos recibido como incentivo el propósito que nos comunicaran una de nuestras cofundadoras, la pintora y escultora María Teresa Martínez Martínez, Estrella Neumann y Mariano Carvajal, uno de los hombres más singulares que conocí en mi vida, porque él se decía descendiente de los primeros Carvajales que llegaron a la entonces llamada Nueva España y que fueron torturados y quemados vivos por la Inquisición, que, por cierto, produjo con ello un episodio que llenó de escarnio nuestras tierras. Mariano era de esa clase de seres humanos que son claves para descifrar a toda una ciudad, porque poseen secretos que los ligan a todos los sectores, tienen amigos en todos los grupos sociales y conocen los recovecos que explican a una metrópoli al grado de poder abrirla como un fruto y entregarla solo a quien se haya ganado su voluntad, a base de buena fe, absoluta integridad y confianza sin límites. Él nos entregó su amistad total y nos indujo a conocer a toda la sociedad, a los elementos vivos y a quienes con sus decisiones pusieron bajo nuestros deseos la ciudad de Taxco Guerrero. Pero él también conocía al depositario de la tradición oral de la población de Ixcatiopan, cuya familia había guardado a lo largo de 424 años el secreto de que allí había nacido nuestro último Tlacatecutli de la Confederación de Pueblos de Anáhuac, Cuauhtémoc, que allí había sido enterrado al nacer su ombligo en la madre tierra, que en lo que fue el palacio de gobierno habían sido enterrados los venerables huesos del cadáver traído desde las selvas de Chiapas y que allí mismo, en el interior de la única iglesia de la población, yacían depositados en algún lugar no precisado de la misma. Mariano nos presentó con el heredero de este secreto, cuyo nombre era Salvador Rodríguez Juárez, quien venía fungiendo como el único médico de la población. Ixcatiopan era, a la sazón, un risueño pueblecito enclavado en lo más abrupto de la Sierra Norte del estado de Guerrero. Como ya en lo personal lo conocía desde el 28 de septiembre de 1949, con sus calles empedradas en el mármol blanco, las fachadas de sus casas con lajas de mármol también blanco y hasta las pequeñas rocas que formaban los tecorrales de igual material. Nos volvimos a encontrar con este personaje quien a duras penas recordó lo ocurrido 29 años atrás, pero gracias a la simpatía y buenas artes de Mariano, volvió a abrirse hacia las confidencias. Fue así como en el interior de su casa escudriñó y puso ante nuestros ojos documentos y reliquias que no había yo podido conocer la primera vez. Entre ellos estaba el relicario, dentro del cual, según versión del doctor Rodríguez Juárez, el propio fray Toribio Paredes de Benavente, quien se hacía llamar Motolinia, había depositado un fragmento de papel de la época en el que estaba escrito con tinta simpática un mensaje en que revelaba la autenticidad de los restos que pertenecían a Cuauhtémoc y que era rubricado con la firma también auténtica de dicho fraile. Otros documentos incluían un libro de horas del siglo XVIII, cuyas márgenes y con caligrafía de la época ostentaban un texto con el propósito evidente de que no quedaran en la memoria detalles que resultaba preferible consignarlos por escrito. Ante esta demostración de confianza lograda por Mariano, dio principio a una amistad que se iría consolidando a partir de este año de 1978,
hasta la muerte del doctor Rodríguez Juárez, ocurrida el día 7 de julio de 1991, según informes de su hijo Jairo Rodríguez del Olmo. Durante ese largo periodo tuve que ocurrir muchas veces a Ixcateopan. Me recibió siempre en su casa e inicié una conversación sostenida que me permitió ir llegando a un cúmulo de pormenores, todos relacionados con la vida y muerte de nuestro héroe Cuauhtémoc, que de otra manera hubiera quedado ignorados, pues el doctor Rodríguez Juárez quedó muy resentido contra los periodistas que lo entrevistaron a partir de 1949 y que por medio de sus publicaciones lo habían tratado muy mal. Yo, en cambio, eché mano de paciencia y logré llegar a secretos provenientes de la tradición oral de Ixcateopan, con lo que obtuve información verdaderamente privilegiada. Fue allí, en las conversaciones en que estuvo presente Mariano Carvajal, donde fraguamos realizar en el siguiente 23 de febrero de 1979 una gran fiesta, homenaje a Cuauhtémoc, que a su vez se convertiría en un acontecimiento anual que se prolonga hasta la actualidad. Esa fecha, 23 de febrero, había quedado señalada por la tradición oral, conservada a lo largo de siglos, pero que era el resultado de hacer coincidir una fecha bien establecida con la historia, pues tanto Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, como Hernán Cortés en sus cartas de relación al emperador Carlos V, consignaron que Cuauhtémoc había sido ahorcado el 28 de febrero de 1525, que, por cierto, había sido martes de carnaval. En cambio, la tradición oral de Ixcateopan señalaba un dato muy curioso. Nuestro señor Cuauhtémoc fue asesinado 5 días después de su cumpleaños, sin señalar el número de años que cumplía. De esta manera, con una simple resta quedaba ubicada ese 23 de febrero. Capítulo 2. Nos tocó entonces, de común acuerdo con el doctor Rodríguez Juárez, a quien con todo derecho le había tocado el honor de ser llamado la 11ª carta viva, pues siempre fue uso y costumbre llamar cartas vivas a los depositarios del secreto familiar. Fue así, a través de confidencias reveladas exclusivamente a nosotros, como nos enteramos de hechos notables que de otra manera nunca hubiéramos sabido. Por ejemplo, que cuando Cortés decidió hacer la expedición a las Ibueras para castigar y dar muerte a Cristóbal de Olid, quien desde el puesto de capitán, bajo las órdenes de Cortés, se había alzado para tratar de convertirse en rey absoluto de todas las tierras de este continente. El cabecilla de los invasores, como lo consignan todos los historiadores, resolvió llevarse consigo a Cuauhtémoc, pues resultaba peligroso dejarlo en la Ciudad de México, Tenochtitlan, ya que calculaba que todavía podría organizar una rebelión que acabaría con el dominio de los invasores. El dato que no consignan las relaciones ya conocidas es que Cuauhtémoc, como resultado del tormento a que fue sometido, había quedado baldado, pues contra las versiones muy difundidas no le habían quemado las plantas de los pies por medio de un brasero en llamas, sino que le habían freído con aceite hirviendo las plantas de los pies, pero también las palmas de las manos, hasta calcinarlas. Esta lastimosa condición incluso le impedía darse de comer por sus propias manos, y tenía que ser alimentado en la boca por sus familiares y servidores de su séquito. Esta situación obligó a que su primo Texilacatzin fuera quien quedó al mando de los múltiples guerreros y gran número de servidores que atendían al Tlaquetecutzintli y Hueyitlahtolani, aún después de haber sido derrotado y rendido las armas. Aquí es donde entra la tradición oral conservada durante más de 4 siglos
para aclararnos parte de los misterios que rodean este segmento de nuestra verdadera historia, pues la que escribieron los soldados y frailes en el siglo XVI o no consignan estos hechos o lo falsean todo con el propósito de denigrar la memoria de nuestro héroe máximo. Como Cortés se apartó del grueso del ejército que llevaba en esa expedición punitiva hacia un pequeño poblado que la tradición oral designa con el nombre de Teotilac, y allí obligó al capellán de sus fuerzas, Fray Juan de Tecto, para que fuera el último que hablara como concesión al condenado a muerte con Cuauhtémoc y le arrancara el secreto acerca del sitio donde estaba escondido el resto del tesoro de su bisabuelo Axayácat. Fray Juan así lo hizo, y cuando el cabecilla de los invasores le exigió que denunciara el secreto de lo que él consideraba era la clave de su total enriquecimiento, el fraile se negó a revelarle nada, alegando que, en todo caso, se trataba de un secreto de confesión. Esto enfureció a Cortés y ordenó ahorcar allí mismo al religioso. El resto de los hechos es conocido. Cuauhtémoc fue ahorcado y suspendido por el cuello en una enorme ceiba. Cortés se reintegró a los vivaques de su ejército, pero Texilcatzin, al enterarse, se separó junto con un grupo de los más allegados a Cuauhtémoc y se internó en la selva hasta que vio desaparecer las últimas columnas. Cuando ya no había nadie, descolgó el cuerpo de su soberano, lo separó de la cabeza al cadáver y lo colgó por los pies de la misma ceiba, para que la maravillosa sangre de nuestro héroe cayera gota a gota en el único recipiente digno de captarlo, nuestra madre tierra. Estos hechos, revelados por boca del doctor Rodríguez Juárez, resuelven las contradicciones que los historiadores comunes y corrientes hasta la fecha siguen sin entender, pues los que siguen la versión consignada en dibujos que contiene el Códice Vaticano Ríos advierten el cuerpo colgado por el cuello, en tanto que los que se atienen a los rasgos gráficos del Códice Azcatitlán sostienen que Cuauhtémoc fue sacrificado colgándolo por los pies, sin ponerse de acuerdo jamás con los sostenedores del otro códice. Fue el doctor Rodríguez Juárez, al revelar y apoyarse en la tradición oral de sus ancestros, el que vino a solucionar lo aparentemente irreductible. Texilcatzin realizó con muy buen juicio y siguiendo las leyes y los rituales que correspondían a la categoría de los grandes gobernantes, el descolgar el cadáver, separarle la cabeza y dejar que la sangre fluyera. Dejaron el cuerpo colgado durante 13 días, señala la tradición, para que fuera devorada por las aves del viento la hermosura de su carne. Después de esto, Texilcatzin armó una gran hoguera y depositó en ella los venerables huesos del último Tlacatecutzintli de la Confederación de Pueblos de Anáhuac, hasta que se carbonizara parcialmente. Luego los envolvió en hojas aromáticas, propias de la selva, y acto seguido envolvió con finas mantas labradas aquella osamenta. La amarró con mecates de fibras vegetales hasta formar un cruce de estas cuerdas que integraran un nahui olin, según el máximo ritual, y así poder transportar sus restos hasta el lugar en donde había sido enterrado su ombligo al nacer. Y sigue revelando la tradición. El grupo de guerreros que portaban el bulto funerario viajó 40 días y 40 noches hasta llegar a Ixcateopan. Previamente eludieron todas las poblaciones en donde hubiera guarnición española, para evitar cualquier encuentro con las fuerzas de dominación.